diálogo con el señor Ministro de Economía de la Nación, doctor José Alfredo Martínez de Oz. Doctor, hace un momento, al responder usted a la pregunta de René Salas, hizo hincapié en destacar que se habían creado esas expectativas no justificadas desde el punto de vista técnico y que eso fue lo que en alguna medida fue una compulsión para que se tomara la medida que se tomó. Ahora bien, yo recuerdo que en más de una entrevista que hemos mantenido bajo el punto de vista estrictamente profesional, hablando de la inflación, usted me dijo más de una vez que había un gran porcentaje de inflación psicológica. ¿Lo recuerda, verdad? Sí, cómo no. Ahora, este caso que usted presenta en esta coyuntura interviene también en forma fundamental el factor psicológico. Sí. Es decir, que aparentemente la opinión pública, bajo el punto de vista masivo, se maneja más por esos impulsos que por la información, que por los documentos, que por la palabra oficial. ¿No ha sido ese uno de los grandes problemas que ha tenido el equipo económico a través de su gestión para llevar a cabo los planes y que estos se concretaran como se habían previsto? ¿No ha sido un gran enemigo de ustedes el factor psicológico? Evidentemente que en un programa como el nuestro, que iba a transformar profundamente las raíces mismas de nuestra economía en su estructura, lleva, como he dicho muchas veces, necesario a un cambio de mentalidad. Para llegar a un cambio de mentalidad y de actitudes hay que hacer docencia, hay que explicar. Yo, en la medida que me ha dado el tiempo, creo que he hecho mucha docencia o tratado de hacerla a mi manera, bien o mal, pero lo he tratado de hacer. Ahora, evidentemente que uno de los factores más difíciles de todo gobierno es la comunicación social. El poder explicarle a la población cuáles son los motivos de la medida de gobierno, qué propósitos llevan, cuáles son las finalidades que se persiguen, para lograr ese consenso, yo diría, de colaboración de la población, que es absolutamente indispensable para el éxito de cualquier gobierno. Entonces, quizás este episodio que estamos comentando, que es un episodio de los tantos que pueden haber pasado en los 5 años, pero que sucede sobre los últimos meses, haya habido ahí una falla en la comunicación para explicar a la gente y evitar ese pánico colectivo que es totalmente injustificado por la solidez del estado de la economía del país y su situación financiera. Muy bien, de todas maneras el factor psicológico evidentemente es un componente del ser argentino. Indudablemente. Nos habíamos propuesto poner punto final a este tema del análisis de la coyuntura como consecuencia de la resolución tomada el primer día hábil de febrero, pero José Ignacio López que se quedó con una duda y quiero que la responda. Para concluir con lo del dólar, o por lo menos por mi parte, pero ¿por qué la devaluación del 10% no se presentó como una consecuencia, como una constatación de la revaluación del dólar que se ha producido en estas últimas semanas en el mercado internacional? Usted ha puesto el dedo en la llaga en una gran verdad. Es decir, el dólar, a raíz de estos últimos meses, a raíz de los cambios unidos, ha sufrido un extraordinario fortalecimiento. Ha habido un revalúo del dólar en términos relativos frente a otras monedas como el marco alemán, el franco francés, el franco suizo, etc. Es decir, en toda economía que se fortalece, se produce una revaluación relativa de la moneda. Esto precisamente explica en parte lo que ha pasado en Argentina. En nuestro proceso que tanto nos han criticado de la famosa brecha cambiaria, la gente no se ha dado cuenta que junto con el fortalecimiento de la economía argentina se ha producido una revaluación relativa, revaluación, ¿no? Es decir, dentro de su devaluación un menor ajuste de devaluación, o sea, una revaluación relativa frente a otras monedas. Esto que ha sucedido en Argentina sucedió también en Alemania en su momento, sucedió en Francia, está sucediendo en Inglaterra y ahora está sucediendo en Estados Unidos. Es decir, fíjese que si usted toma el promedio del año 80, el valor de las monedas, usted ve que las dos monedas que más han estado más fuertes, que más se han revaluado, son el dólar y la libra esterlina, comparada con el peso en algo más de un 20%. En cambio, toma otras monedas, como el marco, el franco francés o el franco suizo, que oscilan entre un 1 y pico y un 3 y pico por ciento. Esa diferencia es la diferencia de la revaluación del dólar. De manera que, si uno lo mira bien, lo que esta medida de la devaluación del 10%, que no estaba en nuestro esquema que veníamos desarrollando anteriormente, pero que se toma de común acuerdo el 2 de febrero, en el fondo, ¿qué significa? Desenganchar el proceso de revaluación relativa del peso argentino para que siga su propio proceso y desengancharlo de esa revaluación más fuerte que estaba siguiendo el dólar. O sea, el peso en los últimos meses ha seguido un doble proceso. Al estar enganchado al dólar,
ha seguido un doble proceso de revaluación, el que lo arrastra el dólar y el propio. Entonces esto significa desengancharlo, porque precisamente la diferencia, si usted toma una canasta de monedas, que son unas 18 monedas que toma el Banco Central para sus cálculos, y usted mira y saca un promedio entre la revaluación del dólar o la devaluación del peso frente al dólar y las otras monedas, ve que la diferencia es precisamente alrededor de un 10%. Quiere decir que usted ha observado muy bien, y no he visto muchos analistas que lo hayan observado con esa claridad, de que en el fondo lo que esta medida está significando es que se ha dicho, bueno, el peso va a seguir su proceso de devaluación o ajuste de paridad cambiario o revaluación relativa, como quiere decir, a su ritmo. Y lo desenganchamos del proceso más fuerte de revalúo del dólar frente a la otra moneda, porque el comercio argentino y las transacciones financieras argentinas no son todas con Estados Unidos, ni son todas en dólares. El Banco Central estima una ponderación del 60% del dólar. En el otro 40% intervienen todas estas monedas. Entonces la gente también tiene un razonamiento muy simplista, que es mirar todo frente al dólar. No, mirado frente a otras monedas, esta devaluación del 10% no es tal, frente a otras monedas tan importantes como el marco, el franco francés o el franco suizo. Antes de ir al nuevo corte, yo le pondría un poco el prólogo a otro tramo de esta conversación con usted. Buscaría la manera de ir de lo general a lo particular. Empezamos por el dólar inevitablemente a partir de las consecuencias de los acontecimientos ocurridos después del 2 de febrero. Pero yendo un poco a lo general, hojeando cualquier diario, de cualquier orientación, desde los que han sido siempre críticos de su gestión, como el desarrollismo, hasta los que pueden ser identificados como en la línea tradicional de defensora del liberalismo, todos por igual critican este final de su gestión. Todos por igual están hablando del fracaso. El lector común de diarios hoy se encuentra, y el no lector también, se encuentra con bancos liquidados, financieras cerradas, empresas que quiebran, algunas de ellas las más importantes que tenía el país, con economías regionales que difícilmente no estén protestando, todas, desde los avicultores que ayer hicieron una manifestación, la fruta, etcétera, todos. Es decir, prácticamente no hay sector que no reclame, que no proteste. No hablemos de los trabajadores, de las entidades, distintas entidades que nuclean a los trabajadores, que siempre, si discrepan en otras cosas, coinciden en estar en contra de su política. Frente a todo este cuadro, la pregunta a usted, que le faltan 40 días para terminar de ser ministro de Economía: ¿fracasó el modelo económico del 2 de abril del 76? Ahora sí vamos a hacer la pausa, ministro. Bueno, volvemos en un minuto en esta entrevista con el señor ministro de Economía de la Nación, doctor José Alfredo Martínez de Os.